En este espacio de opinión de En Rojo y Negro queremos ofrecerles una mirada sobre esas nuevas generaciones, sus comportamientos, su forma de asumir la vida. Es muy común que hoy nos preguntemos, eso de poder tener relaciones estables, eso de poder construir el día de mañana, una pensión, poder tener familia, parece que no está en los planes de muchos jóvenes. De ahí que aparece un concepto generacional que se llama la generación de cristal. Y terminamos casi que etiquetando a nuestras juventudes, aquellos adolescentes y jóvenes, porque quizás en momentos determinados los vemos o muy sensibles o a lo mejor muy poco preparados para determinadas situaciones. Por eso en la siguiente nota vamos a conocer un poco sobre estas nuevas generaciones, sus comportamientos, sus expectativas, sus frustraciones y sobre todo la manera de poder abordarlos para que en nuestras relaciones cotidianas las nuevas generaciones sigan ocupando un papel fundamental, pero ¿desde qué mirada? La nota con la que empezamos este tema de opinión. En los últimos años hemos sido testigos de un cambio significativo en las dinámicas sociales, culturales y laborales, marcado por un creciente enfoque en la salud mental y la justicia social entre las nuevas generaciones. La llamada generación de cristal es un término que ha cobrado fuerza, utilizado a menudo para criticar a los jóvenes por su supuesta fragilidad emocional y su falta de tolerancia ante la frustración. Sin embargo, una de las características más notables de esta generación es su disposición a hablar abiertamente sobre la salud emocional. A diferencia de generaciones anteriores que valoraban la resiliencia y el esfuerzo sin cuestionar el costo emocional, los jóvenes de hoy rompen los tabúes en torno a temas como la ansiedad y la depresión. Este cambio es crucial para su bienestar y transforma las relaciones familiares y laborales. La tecnología desempeña un papel fundamental en este nuevo contexto. Crecer en un entorno digital les ha permitido movilizarse rápidamente respecto a causas sociales como el cambio climático y la igualdad de género. Sin embargo, esta conectividad también conlleva intensas presiones sociales, ya que la búsqueda de validación a través de redes sociales puede afectar la autoestima de muchos jóvenes, lo que plantea interrogantes sobre cómo podemos brindarles apoyo en este aspecto. A menudo se critica a estas generaciones por ser demasiado sensibles, una visión que simplifica su realidad. Este juicio se intensifica por el acceso ilimitado a la información, que diluye el criterio individual ante una avalancha de datos y genera confusión en la vida cotidiana. Es fundamental cuestionar si es justo considerar a esta generación como perdida o desubicada, ya que su sensibilidad podría reflejar una mayor conciencia social y empatía hacia problemáticas que antes pasaban desapercibidas. Es un asunto de sensibilidad, es una certeza. Cuando hablamos sobre las nuevas generaciones y esa manera como muchas veces se suelen etiquetar a las nuevas generaciones como generaciones de cristal, generaciones frágiles, no abiertos a la frustración, tantas situaciones nos ponen a pensar que un tema de opinión propio de este espacio de En Rojo y Negro se vuelve relevante. Y es que encuestas recientes nos dicen que el 57% de los adultos mayores consideran que las generaciones jóvenes son sensibles, más bien perezosas, menos tolerancia al estrés, a la frustración. ¿Acaso estamos ante un estereotipo o una realidad? Porque los mismos jóvenes dicen, no, un momento, es que la sensibilidad es una fortaleza, es la manera como le trabajamos. Pues bien, para hablar de ese tema nos acompaña Samuel Montoya Bedoya, quien es psicólogo del Centro de Atención Psicológica de nuestra universidad. Y nos acompaña igualmente Simón González Vélez, quien es psicólogo. Samuel, desde el Centro de Atención Psicológica, ustedes que acompañan las diferentes familias UPB, igualmente externas, y nos acercamos como a esa problemática de las nuevas generaciones, esos chicos que se mueven más o menos en ciertas edades, hasta los 22, 23 años, uno se pregunta,
estamos ante generaciones de verdad frágiles, vulnerables, que más bien se suelen escudar, o es un estilo de vida que es necesario empezar a reconocer? Vale, pues primero que todo, muchas gracias por la invitación. Creo que es un tema también muy actual y de muchos fenómenos contemporáneos. Cuando hablamos de la generación de cristal, eso es un término acuñado por una filósofa española que se llama Montserrat Nebrera. Ella lo utiliza como una metáfora un poco para referirse a esta generación Z, que es la generación que queda más o menos entre 1998, 2010. Creo que esas fechas, al fin y al cabo, son cosas que a veces se van moviendo, pero se refiere sobre todo, como ya lo decías, para explicar la fragilidad o describir la fragilidad que pueden tener estos jóvenes. Nosotros desde el Centro de Atención Psicológica, que atendemos los universitarios, las personas también que de pronto están en el colegio, ahorita Simón nos contará más de eso, algo que hemos leído es que este término, quizás más que injusto, más que ser algo peyorativo, es una metáfora que nos permite explicar ciertos fenómenos en los que no solo están los jóvenes. Creo que lo injusto sería solo poner a los jóvenes ahí, porque podríamos hablar de una generación de cristal como una sociedad también de cristal. ¿En qué sentido? En el sentido de que miremos el cristal inclusive de las propiedades de una estructura que es perfecta en los componentes. Eso no es también un imperativo de la época, la perfección de hacer las cosas bien. Eso es algo que uno escucha mucho en los estudiantes. Vengo de un colegio donde me exigen un montón de notas, donde hay un montón de ideales de querer hacer las cosas bien. Llego a la universidad, me encuentro con que a veces de pronto los resultados no son los mejores. ¿Qué sucede? Ahí aparece la famosa fragilidad, pero la fragilidad va más del lado de una sensibilidad o de un cuestionarse de yo porque quiero, en este caso, unas buenas notas. Y ahí también empiezan un montón de discursos, y en los discursos también encontramos algo que tiene también que ver con la composición de los cristales. Y es que los cristales se tienen que manejar en una temperatura para que se puedan manejar, y si no se manejan en esa temperatura, ya no se pueden utilizar. No es también una sociedad que va muy deprisa en cuestión de todo con afán, y qué implica eso también para los jóvenes que están en un momento de su vida donde se están preguntando qué hacer, qué es lo que quiero, qué es lo que mis padres o mi familia me han dicho realmente es lo que quiero. Y creo que eso puede poner un poco el tema a conversar, más que solo esa generación, que ese término de cristal nos sirve para explicar otros fenómenos. Precisamente, Simón, a partir de lo que Samuel nos habla de la acepción de ese término, de la fragilidad misma, a veces da la impresión que en nuestra sociedad decimos es que estamos ante jóvenes que la sensibilidad los lleva y la frustración a problemas de salud mental, a problemas de aburrimiento, de frustración misma, y eso hace que muchas veces terminemos estigmatizando, ¿cierto? Pero miren que la acepción del término tan interesante, ¿cierto? Lo que eso significa, hacia dónde va, el manejo de emociones, es la etapa de la juventud, una de las más difíciles para manejar, pues toda la etapa de la vida, por supuesto, pero en términos generacionales, ¿y qué podríamos decir como a esas personas que en este momento dicen es que efectivamente ante algo que se me sale de las manos, el plan, nosotros parece que en la vida tenemos un plan A y si no nos salen las cosas como queremos, no hay plan B ni C? ¿Qué decir sobre eso y qué recomendación? Bueno, yo creo que para empezar a hablar también de la adolescencia, hay que partir de la fragilidad de la misma, ¿cierto? Porque bien se sabe que el paso a la adolescencia también hay un duelo, ¿cierto? Hay unas comodidades muy grandes en la niñez, ¿sí? Donde prácticamente se está como en una burbuja donde la familia, bien funcional o disfuncional está, pero hay unos vínculos, ¿cierto? Y entonces el traspaso a la adolescencia entonces empieza a implicar otras dinámicas, ¿cierto? Una relación también con su cuerpo, porque ya bien sea a nivel psicológico, a nivel biológico y a nivel social, empiezan a haber unos cambios muy importantes, ¿cierto? A partir de eso, entonces, también hay otro tema muy interesante que es el de la sexualidad, ¿cierto? Y entonces ya no es una sexualidad con uno mismo, como lo suele ser el niño, sino una sexualidad con un otro, ¿cierto? Y entonces empezar a lidiar con todas estas cosas en la misma adolescencia es algo muy complejo. Y entonces en ese traspaso de la misma niñez a la misma adolescencia es algo muy frágil, ¿sí? Y entonces ese término de generación de cristal también viene con un montón de expectativas e ideales por parte de la sociedad.
que de una u otra manera se empiezan a exigir también sobre las nuevas generaciones con respecto a cumplir unos ideales, ¿sí? También que ha influido mucho las mismas redes sociales, que entonces las redes sociales constituyen una imagen para las mismas personas y que conllevan entonces a los adolescentes a compararse con esas otras imágenes que deben de cumplir, ¿sí? También algo con respecto al quehacer. Yo creo que las cosas más importantes del quehacer es que se ha desmitificado, ¿cierto?, con la misma represión de las emociones que en generaciones anteriores había. Y entonces ahora ha habido un auge con respecto al tema de salud mental, ¿cierto? Y ha sido algo positivo, porque entonces ahora muchas generaciones más nuevas quieren hablar de salud mental, se atreven a hablar de salud mental, entonces buscan ayuda, ya bien sea entonces que llegan a la consulta de uno también por parte de los papás, por parte de instituciones educativas, por voluntad propia, entonces ha sido algo muy positivo. Eso tocaba usted, Simón, algo fundamental, y es la influencia de las redes sociales, la información que recibimos. Es más, si el término creo que cabe perfectamente, la sobreinformación que se suele recibir, los estereotipos, a quién me parezco, a quién me quiero parecer, perfiles que de alguna manera no siempre tienen que ver con quien está tras de una imagen. Pues bien, en la siguiente nota vamos a tener una mirada desde el trabajo social, con Daniela Gómez, quien nos va a compartir esas diferencias generacionales y cómo los jóvenes actúan frente a esa sobreinformación que se recibe a diario a través de las redes sociales y diferentes medios. La nota con la que quedamos en este momento. Ser generación de cristal es que lo que a mí me incomoda, con lo que no me siento bien, con lo que no estoy de acuerdo, soy capaz de verbalizarlo, decirlo, coger a mi grupo de amigos y manifestarlo. Y decirles, ¿saben qué? Con esto no estoy de acuerdo, con esto no voy. Y eso no me hace frágil, eso no me hace vulnerable, eso me hace ser honesta, eso me hace ser transparente y decirles, muchachos, realmente esto no va. Por eso para mí ser generación de cristal no es ser vulnerable, no es ser frágil, no es que me quiebro, sino que significa que pueden ver a través de lo que soy. En el pasado había unas formas muy tradicionales de responder a lo que sucedía y que de pronto la vida era un poco más predecible, hablando de temas como el empleo o la parte económica. En cambio siento que ahora nuestras generaciones tienen la posibilidad de decir, esto no lo aguanto más, esto no lo soporto, quiero resistir y hacerlo distinto, y encontramos otras alternativas y otras maneras de responder a desafíos iguales que los del pasado y nuevos. Entonces creo que la diferencia está en que antes la gente aguantaba un poco más y ahora nosotros entendemos que no hay que aguantar, hay que resolver. Primero creo que en la forma de interactuar, las redes sociales en muchos sentidos nos han unido, pero también nos han aislado. Tengo un conflicto con eso y que si encontramos el sano equilibrio, el mundo digital se puede aprovechar muchísimo, puede favorecer las interacciones sociales más que perjudicarlas. Y con respecto al tema de la información, que creo que hay que tener criterio con la información que leemos, que interiorizamos, con esas opiniones que creamos y con que estoy de acuerdo de eso que me publican, porque tenemos acceso a muchísimas cosas, pero al final es decisión de uno de qué manera y a través de qué medios nos informamos. Creo que una cosa muy importante que quiero decirle a los de la generación de cristal, y eso me incluye, es que no es tiempo y no estamos en un mundo en el que necesitemos gente con tibiezas, como que no tengan posturas al respecto de cosas que están sucediendo alrededor y que de verdad necesitan de opiniones nuevas, criterios interesantes, nuevas alternativas de solución. No se queden callados, no les dé miedo de dar a conocer sus opiniones, eso que les incomoda, eso que les parece raro o absurdo. También que no crean que hay verdades absolutas. Siempre hay posibilidades de seguir aprendiendo, de transformar eso que pensamos que toda la vida nos enseñaron y que estaba bien y resulta que no, ¿cierto? Entonces como que estén siempre dispuestos a desaprender para aprender cosas nuevas. Las nuevas generaciones, la manera de abordarse desde los diferentes frentes, el trabajo social, la psicología, la manera como en nuestros hogares podemos de alguna manera también entender que esos jóvenes que hacen parte de nuestros núcleos familiares, de amistad y demás, requieren atención. Y es que cuando escuchábamos a la trabajadora social, Simón, viene una expresión bien interesante, la información que recibimos, los estereotipos, los modelos incluso de persona
que en un momento determinado quisiéramos tener. Esos estereotipos hacen que de alguna manera también se vaya creando una figura de sociedad o una figura a seguir, y más en una época en la vida en la que quizás no contamos como con todas las herramientas para decodificar información, para poder filtrar. ¿Cómo entenderlo? Bueno, principalmente, y uno de los principales también retos que tienen los adolescentes es esa construcción de propia identidad, ¿cierto? Y utilizar también estos diferentes referentes que se encuentran en el medio, ya bien sea en YouTube o en redes sociales, constituye también algo de lo que ellos piensan en ellos mismos, ¿cierto? Porque finalmente también obtienen una respuesta a partir de ellos, ven entonces en ellos un ideal, y como se genera esa también ruptura con estas figuras paternas, ¿cierto? Entonces están en esa búsqueda de la misma identidad por algo que suele ser aceptado por los otros, ¿cierto? Entonces este es uno de los grandes retos que tienen los adolescentes, y por eso entonces se ven tantos cambios en ellos mismos constituyendo esta misma, ¿cierto? Uno quisiera creer, Samuel, que la vida no es necesariamente como se la pintan, como uno quisiera, que hay situaciones que uno tiene que enfrentar a diario, no importa ciertas edades. O sea, uno quisiera creer que el mundo es un mundo y por eso estamos en él, para enfrentarlo, no para sobrevivir, sino para disfrutarlo, pero no siempre se da. Sí, entonces cuando no siempre se da, nos encontramos que efectivamente hay situaciones de consulta que llevan en las familias o en los jóvenes. ¿Qué han ustedes que han ido detectando desde el Centro de Atención Psicológica, por ejemplo, de esos casos en los que llegan las familias porque hay situaciones de este tipo que requieren aprender a manejar? ¿Qué podemos decir? Vale, creo que igual una palabra que hemos repetido mucho ha sido el hecho de ideal. Algo que también ponías tú, ponía Simón, que es eso también de los ideales, porque eso es algo que llega mucho a las consultas. Uno no lo escucha directamente así, hace parte también inclusive del proceso ya nombrarlo como un ideal, pero uno lo escucha sobre todo a partir de las expectativas o a partir de los deseos que las personas tienen. Y ahí es donde también aparece la frustración, que ahorita lo ponías con las redes sociales. Creo que hoy hay un montón de información, las redes sociales en sí no vinieron a inventarse una función en la sociedad, vinieron a ocuparla, que puede ser esa función de modelo moda, guión moda, un poco desde el hecho de establecer a partir de un montón de información qué es eso que se supone que se debe ser. Y en el deber ser está el ideal. Entonces encontramos que los adolescentes, los adultos, inclusive adultos mayores que también atendemos en el Centro de Atención Psicológica, que vienen con un montón de asuntos alrededor de yo quería lograr tal cosa y no lo he podido hacer. Y que algo que también está en eso de los ideales es el tiempo. Yo me había puesto un tiempo para esto, o yo ya tengo tanta y no he logrado, ¿qué va a pasar con eso? ¿Cómo se trabaja con los ideales? Los ideales no se pueden decir como que los vamos a quitar y ya, porque también cumplen una función en cada uno de nosotros. Es la función de que nos están marcando un deseo, es decir, de tantos ideales que pueden haber, ¿por qué escogemos en particulares algunos? La cuestión es, como el nombre lo dice, termina siendo es una idea, que implica actuar algo en relación a ese ideal. Y en la acción nos vamos a encontrar con el fracaso, con el error, e inclusive con muchas veces el desgane o el poco disfrute de esa acción y decir, bueno, quizás en la idea lo disfruté, en el acto no. Entonces un poco lo que se puede hacer, que es algo que se dice a veces desde psicología, también intentar hacer algo más propio posible, porque propio del todo es imposible, es de esa información que hay alrededor, ser capaz de identificar, listo, qué es lo que me gusta, por qué me gusta, y cuando uno dice aterrizar el ideal, es también tomar del principio de la realidad qué posibilidades tengo con respecto a eso. Es muy común finalmente, Simón, que la generación de los adultos, nuestros padres, hermanos mayores, se hubieran creado expectativas. O sea, mi sueño en la vida es tener una casa, mi sueño en la vida es poder viajar, es ahorrar para adquirir algo, tener hijos, qué sé yo, poder tener una pensión. De pronto nuestras nuevas generaciones no, o sea, mi sueño es vivir el día a día, pues como vaya llegando, el disfrute, viajar, qué sé yo, como se vayan viniendo las cosas. Es más, hay situaciones en las que los cambios de trabajo son muy comunes. O sea, estoy en una empresa y me aburrí al mes, hasta luego.
¿cierto? Porque soy libre. O sea, ¿cómo se da ese manejo de las emociones en estas generaciones? ¿Cómo ayudarle como un padre de familia que nos está viendo, un adulto o al mismo joven a decir, venga, es que ese manejo es fundamental porque va a haber una etapa en la vida en la que requerimos, yo no digo asentar cabeza porque no es un término correcto, pero sí como tocar piso, ¿cierto? Ese polvo a tierra de ante las situaciones, la emoción aflora y esa emoción requiere saberse manejar. Bueno, yo creo que principal habría que entender, ¿cierto? Habría que entender también la adolescencia y entender los retos que conlleva la misma, ¿cierto? Siento que las diferentes generaciones también tienen que entender que los retos que ellos presentaban en algún momento no son los mismos retos que hay hoy en día en los adolescentes, ni los mismos intereses, ni los mismos síntomas contemporáneos que se presentan, ni las mismas dificultades de la vida, ¿cierto? Ahí habría entonces que hacer ese acompañamiento de una manera muy efectiva, ¿sí? A veces se pretende que el adolescente también actúe como un adulto, porque la adolescencia realmente es un término muy nuevo, ¿cierto? Quizás entonces la niñez y la adultez sí se había tipificado desde hace mucho tiempo, pero realmente la adolescencia viene a insertarse a mediados del siglo XIX, ¿cierto? Y entonces entender esas mismas lógicas que hay un medio entre una niñez y una adultez, también entonces empieza a cambiar una dinámica sobre los mismos. Quizás entonces no generarles una expectativa tan grande a cumplir como si fueran unos adultos, ¿cierto? Y entonces empezar a entender a esos adolescentes sería como un trabajo más chévere. Uno se pregunta, Samuel, ante que desde la misma psicología, la experiencia que ustedes suelen tener en el Centro de Atención Psicológica, usted como profesional, de pronto la gente que nos está viendo dice, bueno, y esas generaciones del futuro, ahora hablamos de generaciones de cristal, van avanzando, cuando nosotros vemos nuestros pequeños decimos, ¿y cuándo aprendió tantas cosas y quién se le enseñó? Y entonces la gente, de los adultos, a veces los mismos padres dicen, ¿ante qué nos estamos enfrentando? ¿Hay alguna perspectiva, sí, en términos de hacia dónde vamos? O sea, ¿qué tipo de ser humano se está construyendo? Sí, donde quizás la familia no es una prioridad en términos de hijos, hay otra serie de prioridades, entonces eso nos plantea como un desafío en términos de futuro bien fundamental. ¿Algo que decir allí? Sí, total, creo que esa sí puede ser la gran preocupación y es que lo que realmente sí puede ser frágil o de cristal en la actualidad son los vínculos y las relaciones y que eso es algo que más allá de que sean las familias o las instituciones educativas, quizás lo que también es tener una cierta fragilidad tiene que ver un poco con la forma en que nos estamos relacionando y eso es algo que sí hay que revisar, porque vuelvo al término de la moda, cuando decíamos modelo, moda, estereotipo, que hay ahí en las redes sociales que al final son las formas en las que nos estamos relacionando en este momento y son formas que aparentemente nos conectan, pero también nos desconectan de muchas cosas de la realidad. Algo que por ejemplo hemos trabajado hay veces con ciertos jóvenes es uno porque da un like o uno porque comenta o uno porque monta una publicación y si está siendo consciente de lo que está montando o no. Que hay un poco, creo que hay veces cuando se le habla a los padres es como intente acercarse con el lenguaje que ya hay, que son las redes sociales, pero también a los jóvenes hay que insistirles en que intenten buscar otros lenguajes, porque el lenguaje de las redes sociales, aunque parezca muy amplio, siempre va a estar basado en un montón de digitalización y en lo digital siempre va a faltar lo humano, porque en lo digital siempre va a haber un vacío de presencia del cuerpo del otro. Y creo que eso es el gran reto de la actualidad. Cómo generar espacios donde los cuerpos o las personas en sí, porque el cuerpo es algo de lo que nos servimos, estemos presentes. Porque creo que cada vez empujamos más como a lo virtual o al trabajo virtual, a todo volverlo digital por la facilidad, que sabemos que eso sí ayuda, pero cómo hacer que también estemos presentes porque en la presencia está la incomodidad, está la reacción que vemos en el otro, el gesto que hace, y ahí es que se genera un vínculo realmente. Porque el vínculo no solo está en el agradar, el vínculo también está en los imaginarios que uno se empieza a crear a partir del otro. Y creo que ahí está un gran reto y una gran preocupación. ¿Cómo hacer con esos nuevos vínculos que se están estableciendo? ¿Cómo entender que una comunidad digital también de muchas veces cuando nuestros jóvenes nos dicen es que yo tengo más amigos que usted papá, yo tengo más amigos que usted mamá,
porque tengo tantos seguidores, tengo tantos y quizás usted solo se relaciona con 3 o 4 en el trabajo. ¿Cómo entender que la rostridad, listo, por usar un término de Levinas y de otros tantos autores, sí, el contacto, el poder interactuar, quizás lo que está en crisis no son las nuevas generaciones, ustedes lo expresan, son los vínculos, la manera de comunicarnos, cómo comunicarnos mejor en el hogar, cómo entender que esos chicos que en este momento están en nuestras casas, en nuestras universidades, requieren una atención y una formación quizás para la que no siempre estamos preparados. Para eso están los profesionales, una manera de poder acudir, de sabernos llegar al momento de quién nos orienta y de la mejor forma para equivocarnos lo menos posible. Todos, absolutamente todos, cabemos en este mundo, y si cabemos, ¿por qué no cabemos en términos relacionales? Que esas generaciones de cristal que muchas veces, ya nos explicaba Samuel al inicio, no solamente es un término peyorativo, sino es un término que la literatura científica nos lo plantea como una forma de entendernos como seres humanos, no termine convertido simplemente en un pretexto para no aceptar que hay momentos en los que las cosas no siempre tienen que salir como quisiéramos. Pero cuando eso suceda, siempre habrá quien nos pueda apoyar y a quien acudir. El tema que nos ha ocupado en este tema de opinión de En Rojo y Negro. A Samuel Montoya, desde el Centro de Atención Psicológica, mil gracias por sus aportes. A ti, Simón, desde el área de la psicología. Y sobre todo, qué bueno que una idea nos quede clara. Si volvemos al vínculo, quizás recuperemos algunas situaciones de la vida que por ciertos motivos se han ido perdiendo, pero que es necesario de nuevo el encuentro y el contacto para entendernos. Y a ustedes, por supuesto, mil gracias por permitirnos llegar a sus hogares a través de este espacio de opinión de En Rojo y Negro. Los invitamos a que la próxima semana nos acompañen con un nuevo tema de interés para todos.